¿lo tiene listo? Póngalo, por favor. Dicen que el 2 de noviembre es el Día de los Muertos, pero para miles de cubanos fue el día en que volvieron a la vida, porque ese día, en 1966, Estados Unidos firmó la famosa ley de ajuste cubano, esa que muchos critican, otros no entienden, pero para la mayoría ha sido el boleto a vivir en tierra libre. Todo comenzó a inicios de los años 60, cuando Cuba se llenó de exiliados huyendo del comunismo y Estados Unidos empezó a recibirlos en masa. Primero llegaron con visa, luego sin papeles, después en balsa. Y ya en 1965 la cifra era tan grande que el gobierno norteamericano dijo, esto no es emigración, esto es una estampida política. Fue entonces cuando el Congreso, junto a líderes cubanos del exilio, promovieron una ley especial, una que reconociera el carácter político del éxodo cubano y les diera un camino legal y digno hacia la residencia permanente. Y el 2 de noviembre de 1966 el presidente Lyndon B. Johnson firmó esa ley, la Ley de Ajuste Cubano, que reconoció la condición política del exilio cubano, permitiendo que cualquier ciudadano de Cuba que llegara al país pudiera solicitar residencia permanente después de un año y un día. No fue una concesión cualquiera, fue reconocimiento de que Cuba se había convertido en un país sin derechos ni democracia y que quienes escaparon de ella lo hacían por motivos de conciencia, no de conveniencia. Hoy, millones de descendientes de aquellos exiliados viven en libertad gracias a ese esfuerzo. Por eso, más que una ley migratoria, la Ley de Ajuste Cubano representa un acto de justicia histórica y un símbolo de la fraternidad entre dos pueblos. Con el paso del tiempo, el verdadero sentido de aquella ley se ha ido desdibujando. Muchos cubanos, formados durante décadas bajo un sistema que degradó la dignidad, los valores y el respeto por la libertad, han terminado repitiendo sus mismas deformaciones fuera de la isla. Así, algunos que obtienen la residencia o el asilo político regresan luego al mismo país del que un día dijeron escapar, sin comprender que esa ley nació del dolor, del exilio y del sacrificio de quienes sí entendieron lo que significaba perderlo todo por ser libres. El 2 de noviembre de 1966 marcó un antes y un después en la historia de Cuba. Fue el día en que una nación encontró refugio en otra y en que miles de cubanos descubrieron que la libertad también puede tener una segunda oportunidad y que los cubanos también pueden tener una segunda patria. Recuérdalo, cubano, ajustarse más que un trámite fue y sigue siendo un acto de libertad. Ahora coméntame tú, ¿has sido uno de estos ajustados? ¿Has sido tú uno de estos que se ha beneficiado por la Ley de Ajuste Cubano? Dime la verdad, porque solo la verdad nos libera. Bendiciones. Wow, Excelente. eso, fíjate que hasta me enchina la piel, porque en realidad es un gesto generoso que hizo el gobierno de los Estados Unidos con el Congreso, el Senado y el presidente de aquel entonces, Lyndon Johnson, que permitió que cada uno de estos cubanos pudieran entrar a tierra de libertad. No entiendo de verdad ese sentido tan irónico hoy por hoy de los mismos hermanos cubanos que residen en esta nación, cerrándole las puertas a un exilio, cerrándole las puertas a personas que en estos momentos necesitan ese apoyo, esa ayuda de tanta gente que somos ciudadanos americanos, de brindarle ese apoyo para que se puedan legalizar hermanos nicaragüenses, hermanos venezolanos, hermanos cubanos. Así mismo, excelente este video y me encantó la parte que dice que esta ley de ajuste cubano no solo fue una ley que nació del dolor, del sufrimiento de todo un pueblo cubano y de la falta de libertad que tenía. Increíble eso, esa comparación, porque realmente eso fue. Y el comparar que por qué vuelves al lugar donde de donde ahí salió. ese es el detalle tan grande y muchas de las personas, Wendy, no han entendido lo que es un sufrimiento, un exilio. Realmente el ser exiliado, y me toca a mí narrar esa parte trágica de ser un menor de edad exiliado en una nación desconocida. Y para mí yo creo que es el dolor más grande que puede tener un ser humano, el estar exiliado en una nación que no es la de uno. Entonces es intolerable, es impermitible que se regrese a una nación donde nos han torturado a nuestros padres, nos han torturado a nuestros hermanos, y que regresemos como que si tal es vacacionar. Correcto. Y por eso se han estado perjudicando muchos de los que hoy ya no pueden gozar o el trámite se les ha complicado de una manera tan
exagerada, Wendy, que yo creo que pasaron a ser los hermanos cubanos a vivir aquel dolor que vive cualquier inmigrante, como el inmigrante venezolano, como el inmigrante nicaragüense. Y creo que a estas alturas y en esta nación no volverá a existir una ley de ajuste como la ley de ajuste cubano, Wendy. Que se olviden los venezolanos, que nos olvidemos, que no nos sigan engañando los políticos diciendo que vamos a tener una amnistía como la que tuvieron los hermanos cubanos. Es intolerable que un político abuse del sentimiento legal de aquellos venezolanos, de aquellos nicaragüenses que se les engañan de una manera tan inaceptable, diciendo que van a hacer en un momento determinado la misma éxodo y de la misma forma como se ha aceptado al hermano cubano aquí en los Estados Unidos, Wendy. Así mismo es, Giovanni, y definitivamente de eso se trata, de tener esta información clara y entender que no solamente es un ajuste de estatus porque eres cubano y tienes un año y un día acá, entender de dónde nació esa ley y a quienes han beneficiado por 59 años. Vamos a otras noticias porque en el tema de nacionalidad